Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Pues sí, estaba escuchando aquí a Paulo acerca de las carreteras. Queríamos hablar de los aeropuertos, ¿verdad? Así es, vámonos ahora al tema de los aeropuertos. ¿Cómo funciona ahí la concesión? ¿Quiénes tienen concesiones y cómo están operando en el país? Bueno, mira, recordarás que más o menos en los 90 se hizo pues la privatización de los grupos aeroportuarios. Tenemos en México una red muy grande de aeropuertos, alrededor de 55 terminales aéreas, de las cuales un poquito más de 30 se dividieron en paquetes de aproximadamente 10, 12 aeropuertos y se concesionaron a grupos aeroportuarios desde esa fecha. Y pues así funciona Azur, que es en el sureste, todo lo que es Cancún y todas las terminales de esa área del sureste. Está Grupo Aeroportuario del Pacífico, que está del lado de Guadalajara y Mazatlán, etcétera. Y también lo que es OMA, que es el grupo que en un principio se llamaba Centro Norte, es Monterrey y toda esta red que está alrededor, ¿no? Y bueno, te hablo de esos aeropuertos en lo particular porque de alguna manera los paquetes se hicieron para tener una terminal que fuera muy, muy rentable con otras que no eran tan rentables, porque bueno, tú sabes, todavía somos muy centralistas en el país, aunque esta situación ha cambiado bastante. Hay aerolíneas que han pues ayudado a que haya mayor conectividad, que no pase a fuerzas por la Ciudad de México, pero seguimos teniendo pues alrededor de 8 o 10 terminales aéreas que son las que pues mueven la mayor cantidad del tráfico. Rosario, muy buenas tardes. A ver, las concesiones, Hola. estas se otorgan por 50 años y con la posibilidad de que se extienda 50 años más, ¿es así? Y bueno, si es así, Sí. ¿qué revisiones se realizan, bueno, a lo largo de estos 22 años? ¿Qué revisiones, qué cuentas han entregado? Pues mira, los títulos de concesión se dieron bajo una serie de normas que se elaboraron desde aquella fecha. Y bueno, ahí hay una serie de cálculos que se hacen para que, por ejemplo, si empieza a crecer mucho el tráfico aéreo en una terminal, existe la obligación por parte del concesionario de ampliar la capacidad. Pero también si no crece o si disminuye, pues ellos tienen algunas concesiones para no incrementar esa infraestructura. El asunto aquí es que como es una mezcla, entonces como ahora sí que se cruzan ahí los subsidios, entonces es muy difícil, como no es aeropuerto por aeropuerto, es difícil como tener una misma una misma regla para todos. Y hemos tenido algunas distorsiones, ¿no? Y te cuento, por ejemplo, hay aeropuertos que en algún momento tuvieron muy buen tráfico, tipo Morelia, por decirte, pero que no ampliaban el horario porque pues eso significaba más inversiones y al final pues terminaron las aerolíneas por reducir sus vuelos, ¿no? El caso contrario es Cancún, por ejemplo, ¿no? Cancún ha crecido de una manera exponencial y pues incluso hay nuevas terminales, ha sido una ampliación muy grande. De hecho, Cancún, pues en este momento ya es prácticamente le está peleando el primer lugar al de la Ciudad de México. Entonces, digamos que sí hay distorsiones y la distorsión más importante es a la denunció de alguna manera la Asociación de Transporte Aéreo Internacional hace un par de años. Hicieron un estudio bastante amplio acerca de las distorsiones que se dan con las privatizaciones de aeropuertos, porque si tú revisas, las rentabilidades de los aeropuertos son altísimas y los aeropuertos no serían nada si no fuera por las aerolíneas. O sea, si no hay pasajeros, si no hay aviones, pues definitivamente no hay aeropuertos.
y sin embargo los aeropuertos tienen unas rentabilidades de 50-60% aproximadamente. Digo, este año no, este es un año atípico, pero las aerolíneas no llegan ni al 5%. O sea, muchas veces están en pérdida o están en la rayita. Entonces, aquí hay un problema. Están, de alguna manera, según explica la IATA en este estudio, están pues enfocadas a maximizar el beneficio para el concesionario y muy poco enfocadas a ayudar a que las aerolíneas crezcan y puedan ser mucho más rentables, ¿no? Rosario, acabas de dar, yo creo que en el clavo, rentabilidad al concesionario, pero ¿qué pasa con el usuario, con el cliente de los aeropuertos, al que también le cobran le cobran a las aerolíneas, le cobran al cliente? Entonces, el beneficiario, se podría decir, el único beneficiario es uno nada más, el concesionario. Pues sí, realmente el que se está beneficiando ampliamente es precisamente el concesionario, ¿no? Que en este caso son 3 grupos aeroportuarios. Recordarán ustedes que ahí lo que se trató de hacer fue de hacer una mezcla entre inversionistas nacionales y también inversionistas de aeropuertos que ya tuvieron experiencia en aeropuertos de grupos extranjeros, ¿no? Y que, claro, el grupo de control lo tuvieran los mexicanos. Esto, bueno, pues ha permitido que sí se haga transferencia de tecnología un poco, pero la verdad es que el usuario pues tiene, yo creo que, bueno, la aerolínea, que es parte del el usuario uno, y el pasajero, que es el usuario que viene con la aerolínea, son los que pagan, ¿no? Aparte de pagar el derecho de uso del aeropuerto, o la TUA, ¿no? La tarifa de uso de aeropuerto, también pues pagan una serie de cosas extras. Las aerolíneas pues pagan servicios de rampa y le pagan también al Estado el uso de las radiofrecuencias. Entonces sí, para la aerolínea resulta muy oneroso, y para el pasajero también, porque finalmente incluso hay campañas de las aerolíneas donde dicen: yo te cobro 700 pesos y la TUA te sale en otro tanto. Entonces, la verdad es que sí ha resultado para el pasajero bastante oneroso, y muchas veces el servicio deja mucho que desear. Hemos visto terminales pues que, por ejemplo, el ICM, que bueno, ese no es privado, ese es estatal, pero que tuvo graves problemas y lo sigue teniendo, ¿no? Con el terremoto del 2017, pues se amplió el problema estructural que tiene. Pues tienes que cargar tu maleta y ir como escalando, ¿no? Porque se ha deteriorado, o las goteras cuando llueve, o los baños que dejan mucho que desear, y en muchísimas terminales del país. Yo creo que esto sí amerita una revisión y pues llevar a los grupos aeroportuarios a que hagan inversiones más fuertes para que el usuario tenga un mejor servicio. Rosario, en este sentido, ¿cuál sería o cuál es el deber ser a nivel internacional? No sé si sea en el tema de concesiones de la misma forma que aquí en México, concesiones por 50 años con la posibilidad de renovar otros 50 años, o cuál es. Mira, cada país tiene sus normas, ¿no? Pero esto que te comento de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que es la IATA, es un estudio que hicieron a nivel global. Y justamente lo que ellos demuestran es que la privatización que se dio en los años 90 no está ayudando a las aerolíneas. O sea, no está permitiendo que las aerolíneas crezcan y que le traigan a la postre más negocio a los aeropuertos. De hecho, ellos demuestran en este estudio que te comento que los aeropuertos más eficientes son los estatales, ¿no? Y entonces, pues esto, por ejemplo, en Estados Unidos es más común. En Estados Unidos muchos de los aeropuertos pertenecen a las alcaldías, ¿no? A los municipios, y además se les concesionan terminales completas a las aerolíneas. Entonces la aerolínea tiene que ver que sus pasajeros estén
pues bien servidos, y entonces esto les permite pues crear que su imagen de marca y su servicio sea tomado en cuenta por el pasajero. Muchas veces por esta razón también los pasajeros eligen una u otra aerolínea, por el servicio que les dan. Rosario, mira, ahorita que acabas de decir que los más eficientes son los estatales, el modelo que proponen con el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿cuál será? ¿Será rentable? Digo, si es que hay un modelo, ¿qué va a pasar con ese aeropuerto? Bueno, aquí es una situación un poquito atípica. Te comento por qué. Porque están hablando de que el aeropuerto va a ser operado por la Fuerza Aérea. No quiere decir que esto nunca se haya dado. Sí se ha dado, de hecho en Argentina así fue muchos años. Y mismo aquí en nuestro país, pues fue en algunos casos, no sé si recuerdas, en Terán, en Tuxtla Gutiérrez, o en Oaxaca, en Ixtepec, son las bases aéreas las que reciben operaciones privadas. El tema es que esta es una situación, digamos, atípica, porque el modelo que tenemos en México es de concesión. Entonces, pues la Fuerza Aérea tendría que pedir la concesión y tendría que haber un concurso y una serie de cosas que no ha habido. Pero por otro lado, también vamos a tener problemas en cuanto al espacio aéreo. Esto, bueno, ya se ha dicho hasta el cansancio. Y el asunto es que ahorita la crisis estamos, pues nos regresa 15 años en cuanto a tráfico aéreo. Entonces, pues vamos a tener todavía unos buenos años para ver en qué para esta situación, pero ciertamente no es la mejor idea. O sea, dividir tráficos cuando los puedes tener en un solo aeropuerto te complica mucho, a menos que tengas esa capacidad de crecimiento y que el aeropuerto, digamos, que viene a apoyar, verdaderamente le dé una perspectiva de crecimiento amplia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en París, Orly pues era el aeropuerto, y cuando hicieron Charles de Gaulle, que estaba más lejos y era más grande, y se hizo con la perspectiva de crecimiento, y lo lograron, ¿no? Pero es una política de Estado que hay que tener. En el caso del Felipe Ángeles no es así, porque es un aeropuerto que va a quedar pequeño en términos de lo que habría que hacer para estimular el tránsito aéreo, y sobre todo va a tener el problema de que es dependiente del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, realmente no creces el tráfico aéreo, lo único que estás haciendo es dividiendo lo mismo. Rosario, ¿qué riesgos implica para los aeropuertos el que se haya reducido de tal forma el tráfico aéreo ahora con la pandemia? ¿Cómo impacta en el negocio aeroportuario? Durísimo. De hecho, pues estamos hablando de una caída de entre el 46 y el 56%, depende del grupo aeroportuario y del aeropuerto. Pero obviamente pues la captación de recursos pues se va muy abajo, entonces el negocio en sí va a sufrir muchísimo. Hay una asociación internacional de aeropuertos, el ACI, y ellos a nivel global están hablando, fíjate, de pérdidas de 104,000 millones de dólares para este año, y una caída de 5,600 millones de pasajeros en este año. Ya estamos hablando a nivel global, pero a nivel nacional estamos más o menos en esa proporción. En México pues vamos a tener caídas del 50% o más, y esto implica pues menos recursos, menos inversiones, y pérdidas gravísimas para las aerolíneas. Yo creo que vamos a tener recomposiciones importantes, porque pues el tráfico aéreo se reduce y siempre se están peleando, ¿no?, por un poquito más de pasajeros. Entonces ahora vamos a ver pues que algunas van a sufrir, ¿no? Rosario Avilés, experta en aeronáutica, te agradecemos de verdad mucho tus comentarios y tu participación aquí en Mega Noticias TVC. Con muchísimo gusto y gracias.
Les agradezco muchísimo toda la paciencia y pues aquí estamos a la orden. Buenas tardes.